John Silence Radio. El Evangelio de San Pedro. Fragmento griego de Acmin. Endurecimiento de los judíos contra Jesús, después de haber protestado Pilatos de su inocencia ante ellos. 1. Mas ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de los jueces de Jesús. Y como no querían lavárselas, Pilato se levantó del tribunal. Y entonces el rey Herodes ordenó a los judíos que aprendieran al Señor, y les dijo: «Haced todo lo que os he mandado que hagáis». Número 2. Jesús es entregado al pueblo por Herodes. Entonces José, el amigo de Pilatos y del Señor, permaneció allí. Y sabiendo que se le iba a crucificar, fue a Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo. Y Pilatos envió a pedir a Herodes el cuerpo del Señor. Pero Herodes dijo: «Hermano Pilatos, aun cuando nadie lo pidiese, nosotros lo sepultaríamos sin esperar a que despuntase el día del sábado, porque escrito está en la ley que no se ocultará el sol sobre un hombre puesto en suplicio mortal». Y lo entregó al pueblo la víspera de los ácimos, su fiesta. Número 3. Pasión de Jesús. Y ellos, habiendo capturado al Señor, lo empujaban a toda prisa y decían: «Arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos sus dueños». Y lo revistieron con un manto de púrpura, y lo hicieron sentarse en el tribunal, diciendo: «Juzga equitativamente, Rey de Israel». Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de él, le escupían en el rostro, y otros le pegaban en las mejillas, y otros lo golpeaban con una caña, y algunos otros lo azotaban con un látigo, diciendo: «Tributemos estos honores al Hijo de Dios». Número 4. Crucifixión de Jesús. Y tomaron 2 malhechores y crucificaron al Señor entre ellos. Mas él se callaba, como aquel que no siente sufrimiento alguno. Y, cuando hubieron levantado la cruz, inscribieron en ella: «Este es el Rey de Israel». Y habiendo depositado ante él sus vestidos, echaron suerte sobre ellos, y se los repartieron. Entonces uno de los malhechores les dirigió reproches, diciendo: «Nosotros, por el mal que hemos hecho, sufrimos así. Mas este, que se ha convertido en el Salvador de los hombres, ¿qué mal os ha hecho?». Y habiéndose irritado contra él, ordenaron que se le rompiesen las piernas, a fin de que muriese entre tormentos espantosos.
John Silence Radio. Número 5. Últimos momentos de Jesús. Y era mediodía, y las tinieblas se apoderaron de toda la Judea, y ellos estaban turbados, y se preguntaban con inquietud si el sol se habría ocultado ya, considerando que él vivía aún, y que está escrito para ellos que el sol no debe ocultarse sobre un hombre puesto en suplicio mortal. Y uno de ellos dijo: «Dadle a beber y él con vinagre». Y habiendo hecho la mezcla, se la dieron a beber. Y consumaron todas las cosas, y acumularon sobre sus cabezas sus pecados. Muchos circulaban con lámparas encendidas, pensando que era ya de noche, y se ponían a la mesa. Y el Señor clamó diciendo: «Mi potencia me has abandonado». Y pronunciadas estas palabras, perdió la vida. Y en aquella misma hora, el velo del templo de Jerusalén se rompió en dos. Número 6. Sepultura de Jesús. Entonces los judíos arrancaron los clavos de las manos del Señor y los pusieron en tierra. Y la tierra entera tembló, y un gran temor se esparció entre el pueblo. Mas el sol volvió a brillar, y se encontró que era la hora de nona. Los judíos se alegraron de ello, y dieron a José el cuerpo del Señor para que lo sepultase, porque José había sido testigo de todo el bien que el Señor había hecho. Habiendo, pues, tomado al Señor, lo lavó, y lo envolvió en un lienzo, y lo transportó a su propia tumba, llamada el huerto de José. Y los judíos y los ancianos y los sacerdotes comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos, y comenzaron a lamentarse y a exclamar: «Mal allá nuestros pecados, el juicio y el fin de Jerusalén se aproximan». Número 7. Duelo de los discípulos. Cuanto a mí, me afligía con mis compañeros, y con el espíritu herido nos ocultábamos, porque sabíamos que los judíos nos buscaban como malhechores y como acusados de querer incendiar el templo. A causa de esto, ayunábamos y permanecimos en triste duelo, y llorando noche y día hasta el sábado. Número 8. Pánico de los judíos. Pero los ancianos y los escribas y los fariseos se habían reunido en concilio, y al saber que todo el pueblo murmuraba y se golpeaba el pecho diciendo: «Si a su muerte se han producido tamaños signos, ello demuestra que era justo», cobraron gran pavor y fueron a Pilatos rogándole y diciéndole: «Procúranos soldados a fin
de que guardemos su tumba durante 3 días. Así evitaremos que sus discípulos vayan a robar su cuerpo y que el pueblo, creyendo que ha resucitado de entre los muertos, nos cause algún mal. John Silence Radio. Número 9. El sepulcro de Jesús guardado y sellado. Pilatos, pues, les dio al centurión Petronio con soldados para guardar el sepulcro, y a éste fueron con ellos los ancianos y los escribas y los fariseos. Y habiendo arrastrado hasta aquel lugar una enorme piedra en un esfuerzo común, y con ayuda del centurión y de los soldados, todos los que estaban allí la colocaron a la puerta del sepulcro, de modo que obstruyese su entrada. Y fijaron, para que quede asegurada, 7 sellos, y plantando una tienda, montaron la guardia. Y por la mañana, cuando el sábado comenzaba a despuntar, llegó una gran multitud de personas de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. Número 10. Prodigios que en el sepulcro sucedieron. Entonces, en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas. Y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se acercaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí sola, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres entraron en él. Y, no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿Has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Los circunstantes, pues, se preguntaban unos a otros si no sería necesario marchar de allí y relatar a Pilatos aquellas cosas que acontecieron. Y, en tanto que deliberaban todavía, otra vez aparecieron los cielos abiertos, y un hombre que de ellos descendió y que entró en el sepulcro. Número 11. Temor de los que hicieran la guardia en el sepulcro. Visto lo cual, el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro que vigilaban. Y narraron todo lo que habían presenciado, vivamente, inquietos y diciendo:
verdaderamente era hijo de Dios. Mas Pilato respondiendo dijo: Yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios, y sois vosotros los que lo habéis decidido así. Entonces todos le rogaron, sumisos, que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto. Porque, argumentaron, siendo culpable del mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. John Silence Radio. Visita de varias mujeres al sepulcro. Al rayar el alba, María Magdalena, discípula del Señor, tomando consigo a varias de sus amigas, fue con ellas al sepulcro en que aquél había sido depositado. Y eligió esa hora por temor a los judíos, los cuales estaban llenos de cólera, y ella no había hecho sobre el sepulcro del Señor lo que las mujeres acostumbraban a hacer con los muertos y con los seres queridos. Y las visitantes temían que los judíos las viesen, y decían: aunque el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagámoslo ahora, al menos sobre su sepulcro. ¿Quién nos resolverá la piedra de la puerta del sepulcro a fin de que entremos, nos sentemos junto a él y lo unjamos? Porque la piedra es enorme y tememos que alguien nos vea. Y, si no podemos moverla, al menos depositaremos a la entrada lo que traemos en memoria suya. Y lloraremos y nos lamentaremos hasta que volvamos a nuestras casas. Número 13. Las mujeres se encuentran el sepulcro abierto y un ángel les anuncia la resurrección de Jesús. Y, habiendo llegado al sepulcro, lo encontraron abierto. Y acercándose y bajando a mirar, vieron sentado en medio del sepulcro un mancebo hermoso y vestido con una ropa muy brillante, que les dijo: ¿por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? ¿Al crucificado? Resucitó y se fue. Y, si no lo creéis, mirad y ved que no está ya en el lugar que se le puso, porque se ha levantado de entre los muertos y se ha ido a la mansión de donde se lo había enviado. Entonces las mujeres, espantadas, huyeron. Los discípulos continúan afligidos. Número 14. Y era el último día de los ázimos, y muchos salían de la ciudad y regresaban a sus hogares por haber terminado la fiesta. Nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y nos afligíamos.
cada cual, apesadumbrado por lo que sucediera, se retiró a su casa. Cuanto a mí, Simón Pedro y Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y estaba con nosotros Leví, hijo de Alfeo, cuando el Señor abruptamente termina el fragmento griego de Acmin. No hay más fragmentos encontrados. John Silence Radio.